Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar La ciberseguridad industrial, diferencias, desarrollo e impacto en sistemas de control industrial. Mi nombre es Jesús Illescas y es un placer darles la bienvenida en nombre de la ISA México Sección Central. La ciberresiliencia es la capacidad de una empresa de adaptarse y continuar con sus funciones ante una situación de riesgo. Saber cómo actuar y cómo gestionar los recursos de forma eficiente, afectando lo mínimo posible el desempeño de nuestros procesos dentro de la fábrica, nos permite responder efectivamente ante los cambios e inclusive a un ciberataque. En este webinar vamos a ver qué es la ciberseguridad, la gente, los procesos y tecnología que nos llevan a una transformación digital, diferencias entre IT y OT, ciberseguridad IT versus OT, marcos de referencia, cómo implementar seguridad en OT, algunos incidentes documentados en OT y la ISA y la ciberseguridad industrial. Me presento, mi nombre es Jesús Illescas y represento al Comité de Redes Industriales y Ciberseguridad de la ISA México, Sección Central. Soy egresado de CIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y he participado en diferentes foros promoviendo el tema de ciberseguridad industrial. Bueno, ¿y qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es un conjunto de procedimientos, herramientas y personal especializado que en conjunto construye una capa de protección de la información. El objetivo de la ciberseguridad es mantener los datos seguros en sus tres formas. En movimiento, que son a todos aquellos datos que están circulando a través de nuestra red, ya sea internamente o a Internet. En reposo, datos almacenados que son respaldados o históricos. Estos pueden vivir en nuestras instalaciones o en la nube. Y en uso, que son los datos que están siendo procesados para obtener beneficios como tableros, métricas, indicadores de eficiencia, reportes, etc. Cabe mencionar la importancia de la ciberseguridad como un habilitador de negocio y va de la mano con las nuevas tecnologías. Mencionaré algunos ejemplos de IT, de OT y del uso cotidiano que pueden incluirse en la parte de tecnologías de información, pero es interesante poder hablar de estos temas. Por ejemplo, en IT, tiempos de COVID. Ahora que la pandemia nos obliga a transformarnos digitalmente en estos campos y que los empleados se encuentran en sus casas, es importante poder protegerlos remotamente, ya que la superficie del ataque, es decir, el área donde los atacantes se pueden aprovechar, es mayor. Alguna herramienta que es de gran utilidad llamada EDR, Endpoint Detection and Response, es una solución capaz de administrarse en la nube y proteger a todos los usuarios remotamente contra virus o amenazas avanzadas. Es decir, protege los equipos que están utilizando los colaboradores de forma remota, administrándolo desde la nube o desde una solución, ya sea también local o en su misma red. Y como esta solución, existen varias que habilitan a las empresas a tener la capacidad de adaptarse y cuidar la información. En OT, la ciberseguridad es un habilitador de las comunicaciones remotas, de la extracción de los datos y de proteger los equipos industriales de intrusiones. Por ejemplo, el uso de sistemas de detección de intrusos industriales, o también conocidos como Industrial IDS, que sin tener que realizar grandes cambios en la red industrial otorga visibilidad de lo que está pasando y te permite dar los primeros pasos para implementar tecnologías de Industria 4.0 de forma segura. Ahora bien, hablemos de un caso en la vida cotidiana. El uso de nuestras casas, el antivirus en nuestras casas o celulares, el uso de contraseñas en nuestros teléfonos, usar VPNs para el trabajo remoto. Estas y más medidas permiten tener confianza para navegar en Internet e inclusive enviar dinero a través de nuestros dispositivos móviles. Y de estos ejemplos se puede charlar por muchísimo tiempo. En resumen, la ciberseguridad sirve para proteger los datos y es muy importante en todas las organizaciones e inclusive en nuestras vidas diarias. Seguramente han escuchado el término de transformación digital. No es un concepto nuevo y se utiliza en muchísimas industrias.
y es clave para el desarrollo exponencial de las empresas, pues permite tomar acciones explotando la información clave y transformándolo a base de 3 pilares clave: la gente, los procesos y la tecnología. La gente, bueno, tener la gente es tener la visión clara de los objetivos de negocio de la empresa, ayudando a que las personas se involucren y puedan trabajar en equipo para esta meta. Por ejemplo, si el objetivo es ser la empresa número 1 en la fabricación de X producto, entonces la gente tiene que estar consciente, capacitada y orientada a ser la empresa número 1 en la fabricación de este producto. Los procesos. Contar con procesos siempre va a permitir a la organización poder seguir un modelo para la gente, entender cómo desempeñar su rol en la organización, y es importante tener en cuenta que capacitar al personal y revisar los roles periódicamente permite generar mediciones en la eficiencia de estos procesos, lo que se conoce como KPIs. Y finalmente, la tecnología, que a pesar de sus capacidades, la tecnología por sí sola no resuelve problemas. La tecnología no hará que los problemas existentes desaparezcan sin las personas y los procesos que los respalden. Con demasiada frecuencia, las empresas invierten en tecnología sin pensar en el retorno de inversión y tratan de adaptar a las personas y los procesos sin éxito. Es fácil enamorarse de la última y mejor tecnología, pero el valor real de esta es obtener la aceptación y el respaldo para aprovecharla al máximo. En conclusión, contar con estos 3 pilares permite innovar, automatizar y ser eficientes con nuevas tecnologías. Entrando en tema, la transformación digital impacta ahora en el mundo de las tecnologías de operación, OT, y en los últimos años a las tecnologías de la información, IT. Hay que tener en cuenta que si bien estos dos mundos están en la tendencia de conectarse uno con el otro para aprovechar al máximo los datos obtenidos, transformando la información digital en instrucciones físicas y a la vez a productos, y estos productos y las mediciones de los mismos en datos digitales, y poder aprovechar al máximo la información, hay que tener en cuenta que existen diferencias significativas en ambos entornos. Por ejemplo, mientras que en IT se tienen grandes extensiones de red y los datos usan protocolos muy conocidos que soportan servicios como las páginas web, correos electrónicos, conexiones remotas seguras o de escritorio, servicios de monitoreo, etcétera. En OT circulan protocolos propietarios y que controlan equipos como brazos robóticos, válvulas, controladores de variables, equipos de seguridad, etcétera. Otras diferencias significativas es la distribución de la red. En IT se tiene prácticamente un equipo de cómputo por nodo final, operado por un usuario, y la información es distribuida por la red a los sistemas en los que se es requerido. En OT se tienen nodos intermedios operados por múltiples usuarios. Un equipo de trabajo hace la función de controlar varios nodos finales que interactúan con el entorno físico de la fábrica, y la información es distribuida por diferentes medios, como por ejemplo, red de datos, unidades extraíbles, radiofrecuencia, entre otros. Se pueden tocar muchos puntos de las diferencias, pero a mi consideración la más significativa es el impacto de un mal funcionamiento o un ciberataque. Mientras que en IT el impacto es la pérdida de información o la falla de sistemas, en OT se tienen nodos intermedios operados por múltiples usuarios. Un equipo de trabajo hace la función de controlar varios nodos finales que interactúan con el entorno físico de la fábrica, y la información es distribuida por diferentes medios. Por ejemplo, red de datos, unidades extraíbles, radiofrecuencia, entre otros. Se pueden tocar muchos puntos de diferencias entre el entorno de IT y OT, pero a mi consideración la más significativa es el impacto de un mal funcionamiento o un ciberataque. Mientras que en IT el impacto es la pérdida de la información o la falla de sistemas, en OT el impacto es la destrucción de equipos físicos, daño ambiental y hasta pérdida de vidas humanas. Teniendo en cuenta que existen estas diferencias, hay que mirar las prioridades de estos entornos con un prisma un poco diferente.
La tríada CIA, que viene de confidencialidad, integridad y disponibilidad, es la base para identificar la importancia en los tres pilares claves para la ciberseguridad y se basa, como había mencionado, en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Las prioridades en IT, en mi opinión, se pueden ejemplificar bien con una página web de una aerolínea. Podemos entrar a comprar un vuelo en una página web y esta puede estar un poco lenta, que puede tardar entre 5 y 10 segundos en cargar cada pestaña. Y si vamos a estar un poco, sí vamos a estar un poco desesperados, frustrados por el tiempo en el que tarda en responder. Y si es importante comprarlo, seguiremos insistiendo hasta ver el vuelo que queremos. Una vez que seleccionamos lo que queremos comprar, verificamos el precio. El precio es importante. No queremos comprar algo en la página y que nos hagan un cargo de valor con mayor valor, ¿no? Que cueste muchísimo más de lo que habíamos visto. Esta parte es la integridad. Finalmente, lo más importante es meter nuestros datos de la tarjeta y que estos sean seguros. Verificamos que la página sea segura para que este tipo de información esté protegida y finalmente adquiramos estos boletos. En esta pequeña historia vimos las tres prioridades de la triada CIA. La importancia en IT, como número uno, es que mis datos ingresados estén seguros, es decir, que sean confidenciales. Como número dos, está que los datos sean correctos, es decir, que sean íntegros. Y finalmente, que la página esté funcionando, aun con algunos altibajos. Este punto es la disponibilidad. En OT tenemos un cambio en estas prioridades. Una válvula que controla el combustible de una caldera no puede esperar de 10 a 15 segundos en cerrar o abrir. Tiene que ser información prácticamente en tiempo real. Los datos tienen que ser íntegros para que la válvula se abra o cierre lo necesario y calculado. Y finalmente, los datos como la temperatura de la caldera pueden ser extraídos sin tener que estar cifrados, porque bueno, es una variable de temperatura. Así que en OT lo más importante es tener disponible la información, que ésta sea íntegra y puede o no estar cifrada para mantener la confidencialidad de la misma. Las medidas para la protección de estos tres pilares y sus prioridades nos permitirán entender cómo actuar y qué decisiones tomar en cada uno de estos entornos. Bueno, ahora voy a hablar de los marcos de referencia. Existen diferentes marcos de referencia para la protección de los entornos de OT. Y uno de los más significativos que ha servido como base para el desarrollo de guías de implementación de seguridad y las buenas prácticas es la ISA IEC 62443. Esta normativa se origina desde la generación de una arquitectura de red para sistemas de control y automatización industrial, conocidas como las IACS, con la norma ISA 95 y el modelo de Purdue, evolucionando en una estructura de red segura en la ISA 99 para finalmente incorporarse a la Comisión Internacional de Electrotecnia, la IEC, y desarrollar la norma ISA IEC 62443. De a grosso modo, la norma está compuesta de 4 secciones. La sección general, que busca definir todo el entorno de los sistemas de control y automatización industrial con cuatro entregas que van desde los conceptos, terminologías y abreviaturas que nos ayudarán a comprender los sistemas de las fábricas, ya que es un lenguaje especializado, complejo y específico para OT. Contiene métricas, ciclos de vida y casos de uso de seguridad para este entorno. La segunda parte, la segunda sección, que es la de políticas y procedimientos, habla de contar con políticas y procedimientos que son clave para la transformación digital y bueno, que son parte del proceso de seguridad de la sección. Para este punto, poder establecer un programa de seguridad para los sistemas de control y automatización. Te permite medir el programa y generar casos de uso y también los ciclos de vida que tiene que ver con la seguridad que se requiere. La siguiente sección, que es la sección de sistemas, está orientada a comprender y medir la seguridad de los sistemas que conforman el control y la automatización industrial, definiendo los niveles de seguridad, los objetivos alcanzados y la capacidad que se tiene para estos. Finalmente, la cuarta sección, que habla de los componentes, es común que en la industria se desarrollen sus propios sistemas de acuerdo a sus necesidades. Esta sección
permite y ayuda a tener claro cuáles son los requerimientos para un desarrollo seguro y para la fabricación de componentes para los sistemas de control y automatización industrial. Entonces te permite poder desarrollar de forma segura e incluirlos en tus sistemas de control. Esta normativa es bastante significativa en el entorno de la ciberseguridad industrial. Cabe mencionar que existen otros marcos de referencia muy importantes. Entre estos se encuentra NERSIP, que está orientada a a la infraestructura de distribución de energía eléctrica, pero que sus controles sirven para industrias de distribución críticas como gas y agua. También se tiene la norma ISO 27001, que cuenta con controles para la gestión de seguridad de los sistemas en IT y las mejores prácticas del manejo de la información. Esta normativa es funcional para la interacción entre la red de IT y OT, gestionando la convergencia entre estos mundos de forma segura. Y finalmente, pero no menos importante, existe guías de implementación de la seguridad como la NIST SP 882, la cual toma los controles de la NIST haciendo una adaptación de estos de acuerdo a las prioridades de los entornos de OT. Los marcos de referencia son importantes para tener claros procedimientos y tecnologías orientadas a la seguridad de los sistemas, aplicando las mejores prácticas en protección de entornos de OT. Pero ¿cómo implementar seguridad en OT? En las siguientes diapositivas se explicarán las recomendaciones del Framework NIST SP 882 para la implementación de ciberseguridad en OT. El primer paso en la implementación de un programa de seguridad de la información para ICS es desarrollar un caso de negocio convincente para las necesidades únicas de la organización. El caso de negocio debe captar las preocupaciones comerciales de la alta dirección al tiempo que se basa en la experiencia de aquellos que ya están lidiando con los mismos riesgos. El caso de negocio proporciona el impacto comercial y la justificación financiera para crear un programa integrado de seguridad de la información y debe incluir beneficios en la confidencialidad y disponibilidad mejoradas del sistema del control al crear un programa de seguridad. Priorizar los posibles costos y escenarios de daños si no se implementa un programa de seguridad de la información para los sistemas de control industrial. Descripción general de alto nivel del proceso necesario para implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el programa de seguridad de la información. Costos y recursos necesarios para desarrollar, implementar y mantener el programa de seguridad. Antes de presentar el caso de negocio a la dirección, se debe haber una implementación de seguridad y un plan de costos bien pensados y desarrollados. Por ejemplo, no es suficiente simplemente solicitar un firewall. Como segundo paso, es esencial contar con un equipo de seguridad de la información multifuncional para compartir su experiencia y conocimiento del dominio variado y poder evaluar y mitigar el riesgo en los sistemas de control industrial. Como mínimo, el equipo de seguridad de la información debe estar conformado por un miembro del personal de IT de la organización, un ingeniero de control, un operador del sistema de control, expertos en la materia de seguridad y un miembro del personal de gestión de riesgos empresariales. El conocimiento y las habilidades de seguridad deben incluir arquitectura y diseño de redes, procesos y prácticas de seguridad y diseño y operación de infraestructura segura. Para la continuidad y la integridad, el equipo de seguridad de la información también debe incluir al proveedor de sistemas de control o al integrador del sistema. La responsabilidad a nivel gerencial ayudará a garantizar un compromiso continuo con los esfuerzos de seguridad de la información. Si bien los ingenieros de control desempeñarán un papel importante en la protección de los sistemas de control industrial, no podrán hacerlo sin la colaboración y el apoyo tanto del departamento de IT como de la administración. A menudo IT tiene años de experiencia en seguridad y gran parte de la cual es aplicable en los sistemas de control industrial. Dado que la cultura de la ingeniería de control y la de TI a menudo son significativamente diferentes, su integración será esencial para el desarrollo de un diseño y una operación segura. Como tercer punto, se deben definir objetivos y alcances del proyecto.
Se debe establecer una política que defina el estatuto rector de la Organización de Seguridad de la Información, los roles, responsabilidades y responsabilidades de los propietarios del sistema, de los gerentes de proceso, del negocio e inclusive de los usuarios. Se debe decidir y documentar el objetivo del programa de seguridad, las organizaciones comerciales afectadas, todos los sistemas y redes informáticos involucrados, el presupuesto y los recursos requeridos para la división de responsabilidades. El alcance también debe abordar los requisitos comerciales de capacitación, de auditoría, regales y reglamentarios, así como horarios y responsabilidades. El Estatuto Rector de la Organización de Seguridad de la Información es un componente de la arquitectura de seguridad de la información que es parte de la arquitectura empresarial. Es posible que ya exista un programa de seguridad de la información o se esté desarrollando para la organización, así que se debe identificar qué prácticas existentes hay para un apalancamiento en la ciberseguridad de los sistemas de control industrial. Como cuarto paso, las políticas y los procedimientos específicos de UTI. Las políticas y procedimientos ayudarán a garantizar que la protección de seguridad sea consistente y actual para protegerse contra amenazas en evolución. Después de que se ha realizado un análisis de riesgo de seguridad de la información, se deben examinar las políticas de seguridad existentes para ver si abordan adecuadamente los riesgos para los sistemas de control industrial. Si es necesario, se deben revisar las políticas existentes o crear nuevas políticas. El desarrollo de las políticas de seguridad debe basarse en una evaluación de riesgo que establecerá las prioridades y objetivos de seguridad de la organización para que los riesgos que plantean las amenazas se mitiguen suficientemente. Es necesario crear procedimientos que respalden las políticas para que se implementen completa y adecuadamente para los sistemas de control industrial. Los procedimientos de seguridad deben documentarse, probarse y actualizarse periódicamente en respuesta a cambios de políticas, tecnologías y amenazas. También es importante implementar un marco de gestión de riesgos de la seguridad para UTI, que pueden ser los marcos antes mencionados, los marcos de referencia, cómo es que se va a hacer esta estructura de red y cuáles son las mejores prácticas que se tienen que implementar, la definición e inventarios de UTI, tal cual conocer qué dispositivos, qué equipos, qué es lo que yo tengo actualmente en mi red de procesos industriales, y para esto existen herramientas desarrolladas que no son invasivas y que te permiten tener visibilidad, realizar la evaluación de riesgo que te va a permitir también desarrollar las políticas antes mencionadas y tener conciencia de qué es lo que está impactando directamente a tu core de negocio para desarrollar el plan de seguridad de UTI. Y finalmente, definir controles de mitigación de riesgo. Los controles de mitigación de riesgo pueden ser desde la implementación de tecnología, implementación de algún proceso o inclusive de poder poner algún seguro, poder transferir este riesgo a algún seguro como los que proporcionan algunas empresas de seguros. Existen seguros para incidentes cibernéticos y que pueden cubrir algún riesgo que no puedes tú mitigar, reducir, ¿no? Tal cual, que no lo puedes aceptar, que es bastante crítico y que lo puedes transferir a lo que sería una aseguradora. Proporcionar entrenamiento y concientización de la ciberseguridad al equipo de UTI. La mayoría de los ataques se origina desde el usuario. Se puede decir, y algunas organizaciones lo mencionan, el usuario es el eslabón más débil. Al capacitar a los operadores y a los usuarios de las amenazas cibernéticas que existen en estos ambientes, le estás dando armas para que el eslabón más débil se fortalezca, pueda discernir entre algún ataque de phishing, recibir un correo, algún mensaje de texto, alguna información, utilizar una memoria USB que pudiera estar contaminada y que él mismo tome acciones para proteger los sistemas. Si nos vamos a un 80-20, el 80% de los incidentes cibernéticos se origina por un usuario que no tiene el conocimiento de lo que tiene que hacer.
Existen diferentes temas de capacitación. La ISA proporciona un roadmap de capacitaciones y certificaciones para ser especialistas en el tema de ciberseguridad, pero también existe eventos como este que se encargan de concientizar de cuáles son las mejores prácticas y cómo proteger este tipo de sistemas. Finalmente, les voy a hablar de incidentes que han sucedido en ambientes de OT que van desde una mala configuración, que van desde un ataque cibernético, entre otros factores. El primer caso es el de David Beath. En agosto del 2003, la Comisión Reguladora Nuclear confirmó que el gusano de Microsoft SQL Server, conocido como Slammer, infectó una red informática privada en una planta de energía nuclear en Oak Harbor, Ohio, desactivando un sistema de monitoreo de seguridad por casi 5 horas. Además, la computadora del proceso falló y tardó unas 6 horas en volver a estar disponible. Slammer supuestamente también afectó las comunicaciones en las redes de control de al menos otros 5 servicios públicos, propagándose tan rápidamente que se bloqueó el tráfico del sistema de control. El segundo caso es Stuxnet, el gusano Stuxnet. Es un gusano informático de Microsoft Windows descubierto en julio del 2010, que se dirigía específicamente a software y equipos industriales. El gusano se propagó inicialmente de forma indiscriminada, pero incluía una carga útil de malware altamente especializado que fue diseñado para apuntar solo a sistemas SCADA específicos, que estaban configurados para controlar y monitorear procesos industriales específicos. Causas estructurales. Apagón en Noreste 34. En agosto de 2003, la falla del procesador de alarmas en el sistema SCADA de First Energy impidió que los operadores de la sala de control tuvieran un conocimiento adecuado de la situación de los cambios operativos críticos en la red eléctrica. Además, se impidió una supervisión eficaz de la confiabilidad cuando el estimador estatal del operador independiente del sistema del Medio Oeste falló debido a una información incompleta sobre los cambios de topología, lo que evitó el análisis de contingencia. Varias líneas de transmisión clave de 345 kilovolts en el norte de Ohio se dispararon debido al contacto con árboles. Esto finalmente inició sobrecargas en cascadas de las líneas adicionales, lo que provocó una falla en cascada incontrolada de la red. Se perdió un total de 61.800 megawatts de carga debido a que se dispararon 508 unidades generadoras en 265 plantas de energía. Fallo de la presa de agua Tom Sock. En diciembre del 2005, la presa de almacenamiento de agua de Tom Sock sufrió una falla catastrófica que liberó 1,000 millones de galones de agua. La falla del reservorio ocurrió cuando el reservorio se estaba llenando al máximo de su capacidad o posiblemente se haya sobrepasado. La teoría de trabajo actual es que la berma del embalse se desbordó cuando la operación de bombeo nocturna de rutina no cesó. Cuando se llevó el embalse, según las empresas de servicios públicos, los medidores en la presa se leen de manera diferente a los medidores de otra planta que se encuentra cerca, que monitoreaba y operaba la planta de Tom Sock de forma remota. Las estaciones estaban conectadas entre sí mediante las redes de torre y no había operadores en sitio. Entonces, el desborde de esta planta como tal fue porque no se pudieron leer adecuadamente los medidores de los niveles de esta planta. Y al tener una conexión de forma remota, no pudieron tomar acciones para mitigarlo. Otro caso es el desastre nuclear de Fukushima Daiichi. El gran terremoto del este de Japón, el 11 de marzo del 2011, golpeó la costa de Japón y envió un tsunami masivo hacia el interior, hacia la planta nuclear. El tsunami comprometió el malecón de la planta, inundando gran parte de la misma, incluida la ubicación que alberga los generadores de emergencia. Esta energía de emergencia fue fundamental para operar las salas de control y también para proporcionar agua refrigerante a los reactores.
La pérdida de refrigerante provocó que los núcleos del reactor se sobrecalentaran hasta el punto en el que el revestimiento de circonio del combustible reaccionó con el agua, liberando gas hidrógeno y provocando grandes explosiones en 3 de los 4 edificios del reactor. Esto resultó en una fuga de radiación a gran escala que ha afectado a los empleados de la planta, a los ciudadanos cercanos y al medio ambiente local. El análisis posterior al evento encontró que el centro de respuestas a emergencias de la planta no tenía suficientes líneas de comunicación seguras para proporcionar a otras áreas de la planta información sobre la instrumentación clave relacionada con la seguridad. Causas accidentales de incidentes. El primer incidente es de un escaneo de vulnerabilidades. Mientras se realizaba un barrido de ping en una de las redes SCADA, que es una herramienta, una técnica para descubrir los diferentes dispositivos, se activó un control de un brazo robótico de 3 metros y se notó que el brazo se activaba y giraba 180 grados. El controlador del brazo estaba en modo de espera antes de que se iniciara el barrido de ping. En un incidente separado, se estaba realizando un barrido de ping en una red de ICS, de sistemas de control industrial, para identificar todos los hosts que estaban conectados a la red con fines de inventario, y provocó que un sistema que controlaba la creación de circuitos integrados en la planta de la fábrica se bloqueara. Esta prueba resultó en la destrucción de obleas de valor de $50,000. Otro incidente para tomar en cuenta es el de las pruebas de penetración. Una empresa de gas natural contrató una organización de consultoría en seguridad para TI para realizar pruebas de penetración en su red corporativa de TI. La organización consultora se aventuró descuidadamente en una parte de la red que estaba conectada directamente a un sistema SCADA. La prueba de penetración bloqueó el sistema SCADA y la empresa de servicios públicos no pudo enviar gas a través de sus tuberías durante 4 horas. El resultado fue la pérdida del servicio a su base de clientes durante estas 4 horas. Como una conclusión de los incidentes, podemos ver que existen aquellos que son de forma natural, pero que no se tenía visibilidad de la estructura de red o no era suficientemente actualizada, no estaba transformada y no se tenía la visibilidad de lo que pudiera llegar a pasar. Otros son por ataques cibernéticos o inclusive hay aquellos que son por causa accidental, en el que no se tiene conocimiento de cómo tratar la seguridad, cómo tratar la protección de estos sistemas y puede tener impactos bastante graves que van desde la pérdida de vidas humanas, como lo habíamos mencionado, impactos económicos o inclusive la reputación. La ISA y la ciberseguridad industrial. ¿Cómo es que nosotros, como ISA, trabajamos para poder llevar la ciberseguridad a las diferentes empresas? Bueno, lo había mencionado, tenemos un roadmap de capacitación. Este roadmap de capacitación contempla los 4 pilares mencionados anteriormente de la normativa y de las mejores prácticas que permiten al especialista tener los fundamentos de los conocimientos de ciberseguridad de la norma ISA IEC 62443, conocer y hacer evaluaciones de riesgo con la misma normativa en los sistemas de control industrial, diseñar las estructuras de red para poder tener una estructura eficiente y segura, y finalmente para mantener el programa de seguridad de la planta o del... Y finalmente, la cuarta parte de la certificación, que es poder mantener el programa y el plan de seguridad de negocio. Contar con estas 4 certificaciones te otorga el galardón de ser un Cybersecurity Expert de la ISA en la normativa ISA IEC 62443. Les quiero agradecer por el tiempo dedicado a esta presentación. Nuevamente, mi nombre es Jesús Illescas, represento como director del Comité de Redes Industriales y Ciberseguridad y los invito a hacerme las preguntas en el chat. Va a ser un placer podérselas contestar y aquí están los datos para que nos puedan contactar. Si tienen alguna duda adicional, por favor, háganmela llegar. Yo les compartiré mi correo por el chat. Nuevamente su asistencia y que tengan un gran día.